Un magnate regresa a casa y encuentra a su hija hambrienta comiendo comida para perros. La revelación sobre los castigos de la madrastra lo obliga a enfrentar su propia negligencia. Inicia una batalla por la justicia, donde el amor y la culpa se unen para reconstruir lo que fue roto. Rodrigo Alburquerque observó la Ciudad de México desde lo alto de su oficina en el piso 40. El cielo comenzaba a adquirir tonos anaranjados, mientras el empresario de 45 años terminaba de firmar los documentos que concluían la adquisición de otra cadena de hoteles para su imperio. Era la tercera gran transacción de ese año, confirmando su posición entre los mayores empresarios del ramo hotelero del país. Rodrigo sonrió brevemente al cerrar la carpeta de cuero italiano que su socio, Carlos Eduardo, le había entregado más temprano. Otros 200 millones para la cuenta. «Edu», comentó con satisfacción usando el apodo que solo él podía usar con su socio. «¿Quieres celebrar?» Carlos Eduardo, un hombre pragmático de 50 años, ajustó sus gafas de montura dorada. «Tengo un compromiso con mis hijos hoy. Prometí que no faltaría a otro cumpleaños». Rodrigo asintió disimulando su incomodidad. Carlos siempre priorizaba a la familia, algo que él mismo no lograba hacer, a pesar de la fortuna acumulada. Despidió a su socio con un gesto y se quedó solo en la oficina decorada con muebles de diseño exclusivo y obras de arte contemporáneo valuadas en millones. Miró el reloj. Eran apenas las 4 de la tarde, hora en que normalmente estaría en medio de otra reunión, pero hoy sintió un cansancio diferente. Se desabotonó el cuello de la camisa hecha a medida y decidió hacer algo inusual: regresar a casa más temprano. La mansión de los Alburquerque estaba en un condominio de alto lujo en las lomas de Chapultepec, rodeada de jardines impecables y un sistema de seguridad que había costado una pequeña fortuna. Rodrigo condujo su Porsche por el periférico, sintiendo el peso de las horas de trabajo en sus hombros. En los últimos 7 años, desde la muerte de Laura, su primera esposa, se había ahogado en el trabajo. Había conocido a Cristina en un viaje de negocios a París, 2 años después de enviudar. Ella, modelo y socialité, 15 años más joven, aportaba la belleza y sofisticación que complementaban su imagen pública. Se casaron en una lujosa ceremonia cubierta por revistas de celebridades. Sofía, su única hija, tenía solo 2 años cuando perdió a su madre en un accidente automovilístico. Ahora, a los 7, era una niña callada que Rodrigo veía principalmente los fines de semana, cuando no estaba en viajes de negocios. Cristina había asumido el papel de madrastra y cuidaba de la educación de la niña, mientras él se ocupaba de expandir su imperio hotelero. Al entrar por las puertas de la mansión, despidió al valet y estacionó el coche en el garaje. Notó que el automóvil de Cristina no estaba allí. Probablemente habría salido para alguno de sus compromisos sociales o sesiones de spa. Entró por la puerta lateral que daba acceso a la cocina, un área que rara vez frecuentaba. Fue entonces cuando la escena que cambiaría su vida para siempre se desarrolló ante sus ojos. Sofía, delgada y pálida, estaba agachada en un rincón de la cocina, junto al tazón del labrador de la familia. Con sus manos pequeñas y temblorosas, llevaba a la boca puñados de comida para perro, masticando con desesperación. Sus ojos castaños, tan parecidos a los de su madre, se abrieron de terror al ver a su padre. «Sofía», murmuró Rodrigo, sintiendo que el corazón se le detenía. La niña tragó con dificultad, brotándole lágrimas instantáneamente. «Papá, por favor no le digas a tía Crismo, por favor». Su voz era un susurro aterrorizado. Rodrigo se acercó lentamente, como si temiera que su hija pudiera desaparecer. Se arrodilló poniéndose a su altura. «¿Por qué estás comiendo eso, hija?» Sofía bajó los ojos avergonzada. «Tenía mucha hambre. Tía Cris dijo que solo puedo comer a la hora adecuada». Pero no aguanté esperar. Las lágrimas corrían por su rostro delgado, dejando surcos en las mejillas pálidas que Rodrigo notó con un nudo en el pecho. No tenían el rosado saludable de antes. Una alarma sonó dentro de él. La voz de Sofía temblaba no solo de vergüenza, sino de miedo. Algo andaba profundamente mal. «¿Cuándo fue tu última comida, Sofía?» «Ayer en el almuerzo», respondió ella casi inaudible. «Tía Cris dijo que no merecía cenar porque rompí un vaso de cristal».
El mundo de Rodrigo se desmoronó en ese instante. El empresario, que nunca perdía el control, sintió un nudo en la garganta y una ola de náuseas. Su hija estaba comiendo comida para perro. Su hija estaba siendo privada de comida. Su hija estaba sufriendo justo debajo de su techo, mientras él cerraba negocios millonarios y rara vez llegaba a casa antes de la cena. «Ven acá», dijo él extendiendo los brazos. Sofía dudó, como si no reconociera el gesto. Esto le rompió aún más el corazón a Rodrigo. ¿Cuándo fue la última vez que había abrazado a su hija? La niña finalmente se acercó a él, y Rodrigo sintió su cuerpo frágil, mucho más ligero de lo que debería ser. «Vamos a prepararte algo de comer ahora mismo». Mientras abría el refrigerador, una sensación de extrañeza lo invadió. No conocía su propia cocina, no sabía dónde estaban las cosas en la casa en la que vivía. Preparó un sándwich con lo que encontró, observando la forma en que Sofía devoraba cada pedazo, con un hambre que ninguna niña debería sentir. «Sofía, esto ha pasado antes. ¿Quedarte sin comida como castigo?». La pregunta salió con dificultad, como si cada palabra pesara toneladas. La niña asintió, masticando despacio ahora. «Tía Cris dice que necesito aprender disciplina, que estoy muy gordita y que las niñas tienen que ser elegantes». Rodrigo sintió algo que nunca antes había experimentado, un odio ciego y puro. Cristina, la mujer que él creía que era una esposa ejemplar, estaba torturando a su hija. La misma mujer que aparecía en fotos de revistas como la madrastra dedicada, la esposa perfecta del empresario exitoso. «Papá», dijo Sofía, interrumpiendo sus pensamientos sombríos, «¿prometes no decirle que me viste comiendo la comida de Duque? Se va a enojar mucho». El tono de terror en la voz infantil fue como una puñalada. «Sofía, mírame», pidió sosteniendo sus manitas entre las suyas. «Nunca más vas a pasar hambre en esta casa. Nunca más vas a necesitar comer comida para perro. ¿Entendiste? Lo prometo». Los ojos de la niña se llenaron de una esperanza tan frágil que Rodrigo sintió que las lágrimas se formaban en sus propios ojos. Fue entonces cuando escuchó el ruido de tacones altos en el mármol del recibidor. Cristina había llegado. Sofía se puso rígida de inmediato, el pánico evidente en su rostro. Llegó, susurró mirando hacia la puerta de la cocina. Fue en ese exacto momento que Rodrigo Alburquerque, el magnate hotelero conocido por su frialdad en los negocios, tomó la decisión que cambiaría el curso de su vida. Ya no era solo el padre ausente, el viudo que se ahogaba en el trabajo. Era un hombre con una misión. «No tengas miedo», le dijo a su hija con una firmeza renovada. «A partir de ahora yo estoy aquí». Cristina Mendonza Alburquerque entró en la cocina como si desfilara en una pasarela. El vestido de diseñador verde esmeralda resaltaba su esbelta silueta, y los tacones Louboutin resonaban en el suelo de mármol. A sus 30 años mantenía la belleza que la había llevado a las portadas de revistas internacionales antes de casarse con uno de los hombres más ricos de México. «Rodrigo», la sorpresa en su rostro era genuina. «¿Qué haces en casa tan temprano? ¿Y por qué estás en la cocina?». Antes de que él pudiera responder, los ojos de Cristina se entrecerraron al notar a Sofía. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. «Sofía, cariño, estás ensuciando tu vestido. Ve a cambiarte para la cena». El cambio en el comportamiento de Sofía fue instantáneo y revelador. La niña se levantó rápidamente, como un soldado obedeciendo órdenes, murmurando un «sí, tía Cris» casi inaudible. «Quédate donde estás, Sofía», ordenó Rodrigo, sin quitar los ojos de su esposa. Su tono era tranquilo, pero firme como el acero. «Cristina, necesitamos hablar». Cristina inclinó la cabeza ligeramente, la sonrisa ahora calculada. «Claro, amor. ¿Pero podemos hacerlo en el despacho?» «La cocina no es lugar para...». «La cocina es el lugar perfecto», interrumpió Rodrigo. «Considerando que encontré a mi hija comiendo comida para perro porque tenía tanta hambre que no podía esperar hasta la cena». El rostro de Cristina se contorsionó en una expresión de choque teatral. «¿Qué, Sofía? ¿Qué absurdo es este? ¿Por qué harías algo tan asqueroso? ¿Estás queriendo avergonzarme?» Sofía se encogió como si esperara un golpe, sus ojos fijos en el suelo. Ese gesto de miedo fue la confirmación que Rodrigo necesitaba. «No le hables así», dijo él, posicionándose entre su esposa y su hija.
Sofía me contó que la dejaste sin cenar ayer porque rompió un vaso. Cristina rió, pero el sonido no tenía nada de divertido. Era una risa nerviosa, calculada. Rodrigo, querido, no puedes creer eso. Los niños exageran. Sofía está en esa fase de llamar la atención. Es verdad, tía Cris. La pequeña voz de Sofía surgió detrás de él. Rompí el vaso y dijiste que las niñas torpes como mi mamá no merecen cenar. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Los ojos de Cristina se endurecieron. Por primera vez, Rodrigo vio lo que se escondía detrás de la belleza perfecta. Algo frío y cruel. Estás distorsionando las cosas, niña, siseó Cristina, abandonando la fachada dulce. Simplemente te castigué porque insistes en ser descuidada. La disciplina es importante. Rodrigo observaba la transformación de su esposa con horror y fascinación. ¿Cómo no lo había notado antes? ¿Cómo había permitido que esta mujer controlara la vida de su hija durante tanto tiempo? Sofía, quiero que vayas a tu habitación y busques tu mochila de la escuela. Vamos a salir a cenar solo nosotros dos. Pero Rodrigo, protestó Cristina, volviendo rápidamente a la postura de esposa preocupada. Tengo una cena preparada por los empleados. Sofía necesita una rutina. Rodrigo la ignoró. Ve, hija, estaré esperando aquí abajo. Cuando Sofía salió, la máscara de Cristina cayó por completo. Su hermoso rostro se contorsionó en una expresión de desdén. No puedo creer que estés escuchando los delirios de esta niña. Estoy tratando de criarla para que sea una mujer fuerte, no una llorona mimada. ¿Qué crees que pasará cuando crezca sin disciplina? Disciplina no es privar a un niño de comida, replicó Rodrigo, manteniendo la voz controlada aunque la rabia burbujeaba bajo la superficie. Y nunca más te refieras a Laura de esa forma. Cristina puso los ojos en blanco. Laura, Laura, siempre Laura. La santa que mantienes en un pedestal. ¿Sabías que tu hija es idéntica a ella? Llorona, torpe y manipuladora. Algo se rompió dentro de Rodrigo en ese momento. No era solo por el insulto a la memoria de Laura, sino por la revelación de que Cristina siempre había visto a Sofía como una extensión de la mujer que él había amado antes. Quiero que estés fuera de esta casa para mañana, dijo en tono cortante. Cristina rió incrédula. No puedes estar hablando en serio. ¿Me estás echando por un castigo? Soy tu esposa. Te estoy echando porque abusaste de mi hija, y nuestro contrato prenupcial es muy claro sobre las consecuencias de perjudicar a Sofía. El rostro de Cristina palideció. El contrato firmado antes del matrimonio, que ella había aceptado confiada en que nunca sería invocado, ahora flotaba como una amenaza real. No harías eso, desafió ella. Piensa en tu imagen, en el escándalo. Pruébame, respondió él fríamente. La tensión fue rota por Sofía regresando con la mochila. Cristina recompuso instantáneamente su expresión, volviendo a ser la madrastra amorosa. Cariño, no necesitamos salir. Vamos a cenar en familia, como siempre. Su voz era dulce como la miel. Rodrigo observó el modo en que Sofía se retraía al escuchar aquel tono artificialmente cariñoso. ¿Cuántas veces aquella voz se había transformado en veneno cuando estaban a solas? Vamos, Sofía, el restaurante nos espera. Al pasar por la sala de estar, Rodrigo notó los detalles que antes había ignorado. Fotos de Cristina en marcos caros por todas partes, pero solo una foto antigua de Sofía con Laura, escondida en un rincón discreto. La casa que había comprado para ser un hogar se había convertido en un monumento a la vanidad de su segunda esposa. En el coche, Sofía permaneció en silencio durante varios minutos, hasta que finalmente preguntó: «Tía Cris me va a castigar después, ¿verdad?» Rodrigo sintió un nudo en la garganta. «No, Sofía, ella ya no te va a castigar. Nunca más. Pero ella siempre descubre cuando hago algo mal. Dice que tiene ojos en las paredes». El empresario apretó el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Sofía, quiero que me cuentes todo lo que pasa cuando no estoy en casa». Durante la cena en una acogedora pizzería en Polanco, Sofía finalmente se abrió, como una presa cuyas compuertas fueron abiertas. Entre mordiscos excitantes en la pizza, reveló un mundo de pequeñas crueldades, comidas negadas como castigo, horas encerrada en su habitación, insultos constantes, comparaciones maliciosas con su madre fallecida.
Una infancia robada bajo el techo de su propia casa. ¿Y tus juguetes? ¿Tus amigas? Preguntó Rodrigo, sintiendo cada palabra de su hija como una acusación a su negligencia. Tía Cris dice que los juguetes hacen desorden y que las niñas de clase no traen amigos a casa. Sofía jugaba con la servilleta, evitando mirar a su padre. En la escuela, la maestra Beatriz preguntó por qué nunca voy a los cumpleaños. Tía Cris dice que las fiestas infantiles son vulgares. Rodrigo observó a su hija como si la viera por primera vez. Demasiado delgada, demasiado pálida, con ojos grandes que cargaban una tristeza impropia para una niña de 7 años. ¿Cómo no lo había notado antes? ¿Cómo había permitido que su obsesión por el trabajo lo cegara a tal punto? Sofía dijo, sosteniendo sus manitas entre las suyas, «Quiero que sepas una cosa. Cometí un error terrible al dejarte sola por tanto tiempo, pero eso se acabó. A partir de hoy soy tu padre a tiempo completo». Los ojos de ella se abrieron de par en par. «¿Ya no vas a viajar? ¿Ni a trabajar hasta tarde?» «Voy a trabajar, pero tú siempre serás lo primero». «Lo prometo». Él sonrió viendo una chispa de esperanza en el rostro de su hija. «Y cuando volvamos a casa, quiero ver tu habitación». «¿Está bien?» Sofía asintió, más relajada después de la comida, pero aún cautelosa, como si temiera que esta nueva realidad pudiera desaparecer en cualquier momento. Al regresar a la mansión, Rodrigo percibió que el coche de Cristina ya no estaba. Mejor así, pensó. Al entrar llamó inmediatamente a su abogado de confianza. «Pablo, te necesito aquí a primera hora mañana. Tenemos un divorcio que tramitar». Tras colgar, guió a Sofía hasta su habitación. Lo que encontró lo dejó sin palabras. La habitación, aunque espaciosa y decorada con muebles caros, no tenía nada de un espacio infantil. Ningún juguete a la vista, ningún póster, ningún libro infantil, solo una cama perfectamente arreglada, un armario organizado con ropa que parecía de una pequeña adulta y un escritorio vacío. «¿Dónde están tus juguetes, Sofía?» La niña señaló un baúl cerrado con llave. «Tía Cris los guarda ahí. Dice que solo puedo jugar cuando lo merezco». Rodrigo sintió que la rabia subía de nuevo. Forzó la cerradura del baúl, encontrando los pocos juguetes de Sofía metódicamente organizados como en exposición, pero claramente sin uso. Fue entonces cuando notó una caja de zapatos empujada al fondo del armario, casi escondida. «¿Qué es esto?» Sofía palideció. «Nada. Por favor, no mires». Intrigado por la reacción de Sofía, Rodrigo sacó la caja. No estaba cerrada con llave, pero la tapa se mantenía en su lugar con ayuda de una cinta adhesiva desgastada. Los ojos de la niña acompañaban cada movimiento de su padre con aprensión. «¿Hay problema si la abro, Sofía?», le preguntó Rodrigo, mostrando una consideración que, percibió con amargura, rara vez había demostrado en los últimos años. La niña dudó, mirando hacia la puerta, como si esperara que Cristina apareciera en cualquier momento. «Tía Cris no puede saberlo», murmuró finalmente. Con cuidado, Rodrigo quitó la cinta y abrió la caja. Dentro, encontró docenas de dibujos doblados y arrugados, como si alguien hubiera intentado desecharlos, pero Sofía los hubiera rescatado. Delicadamente, fue abriendo uno por uno, sintiendo el corazón encogerse con cada nueva imagen revelada. Eran dibujos típicos de niño, hechos con lápices de colores y rotuladores, pero el contenido era devastador. En varios de ellos, una figura pequeña, claramente Sofía, aparecía aislada, a veces dentro de un círculo que parecía una prisión, a veces llorando con pequeñas lágrimas azules. En otros, la misma figurita estaba al lado de una mesa vacía con platos, el estómago dibujado de forma transparente, con espirales representando el hambre. El más doloroso mostraba 3 figuras, una pequeña, Sofía, una grande con cabello negro, Cristina, de espaldas a la niña, y otra figura grande con una aureola amarilla, flotando como un ángel. Indudablemente Laura, la madre fallecida. En la esquina del papel, Sofía había escrito con letra temblorosa: «Quería que mamá volviera». Rodrigo sintió un nudo en la garganta. «Sofía, ¿por qué escondiste estos dibujos?» «Tía Cris rompió los que encontró», explicó la niña, sentándose en la cama abrazando sus rodillas. «Dijo que dibujar es para bebés
y que no debería estar pensando en mamá porque ella no volvería nunca más. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Rodrigo. ¿Cómo había sido incapaz de percibir el sufrimiento de su propia hija durante tanto tiempo? Mientras construía un imperio hotelero, su mayor tesoro languidecía bajo el mismo techo. «Sofía», dijo él sosteniendo sus manitas, «estos dibujos son muy bonitos e importantes. Muestran lo que sientes. Nunca está mal extrañar a tu madre o expresar tus sentimientos». La niña lo miró con los ojos muy abiertos. «Tía Cris dice que los sentimientos son para los débiles. Tía Cris está equivocada». Rodrigo eligió las palabras cuidadosamente, resistiendo la tentación de desahogar toda su rabia contra Cristina delante de su hija. «Sentir es lo que nos hace humanos. Tu madre sentía mucho, ¿sabes? Era la persona más sensible y cariñosa que he conocido». Sofía se inclinó hacia adelante, ansiosa por escuchar sobre su madre, un tema que, percibió Rodrigo con culpa, rara vez abordaban. A ella le gustaba dibujar como a mí. Sí, le encantaba. Era artista plástica, ¿recuerdas? Tenía un taller lleno de pinturas y lienzos. Rodrigo sonrió con el recuerdo. Sus cuadros están guardados en el almacén. Mañana mismo los mandaré a buscar para que los pongamos por la casa. El rostro de Sofía se iluminó brevemente, pero pronto la sombra del miedo regresó. A tía Cris no le va a gustar. Sofía. Rodrigo la tomó por los hombros mirándola a los ojos. Tía Cris ya no manda en esta casa. Y de hecho ya no va a vivir con nosotros. La expresión de Sofía mezclaba incredulidad y un rastro de esperanza. ¿Se va a ir? ¿De verdad? De verdad. Tú y yo vamos a vivir juntos. Y vamos a redecorar esta casa a nuestro gusto. Con dibujos en las paredes, juguetes por la sala y sin nadie que te diga que no puedes comer cuando tengas hambre. Sofía se lanzó a los brazos de su padre, llorando ahora abiertamente. Era el primer abrazo verdadero que intercambiaban en años, percibió Rodrigo con una punzada de remordimiento. Ella era tan pequeña, tan frágil contra su pecho. Juró silenciosamente que haría todo lo posible para compensar cada momento perdido. Cuando Sofía finalmente se durmió, exhausta después del torbellino emocional del día, Rodrigo se quedó junto a la cama observando su sueño. Las marcas de la negligencia eran visibles incluso en la forma en que dormía. Rígida, como si temiera ocupar demasiado espacio. Junto a ella, en la cama, estaba uno de los dibujos que encontraron, el único en el que la figura del padre aparecía, aunque distante, casi fuera del papel. Rodrigo salió silenciosamente de la habitación, dejando la puerta entreabierta, y bajó a su despacho. El espacio, decorado con piezas caras y trofeos empresariales, ahora le parecía extraño, casi hostil. Las prioridades de su vida habían sido completamente invertidas. Tomando el teléfono, hizo una llamada que cambiaría el curso de los próximos meses. «Doctor Pablo, disculpe la hora. Mañana, además de los papeles del divorcio, quiero que traiga a alguien del consejo tutelar. Necesitamos documentar todo. Y también necesito el contacto de un buen psicólogo infantil». Pablo Resende, abogado de Rodrigo desde hacía más de 15 años, reconoció la gravedad en la voz del cliente. «¿Qué pasó, Rodrigo?» «Descubrí que mi esposa ha estado abusando de mi hija. Privación de alimento, abuso psicológico, aislamiento». La voz de Rodrigo tembló. «Y yo, ciego por el trabajo, no vi nada. Hasta hoy». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Estaré allí a las 8 horas con una asistente social de confianza. Documente todo. Fotos de la habitación, de los dibujos, testimonio grabado de Sofía, si es posible. No se preocupe por la parte legal, yo me encargaré». «Gracias, Pablo». Rodrigo dudó. «Solo una cosa más. Cristina es influyente, tiene amigos en los medios. Esto puede convertirse en un circo. Déjelo en mis manos. Tengo contactos en los juzgados de lo familiar que pueden garantizar la confidencialidad, al menos en las etapas iniciales. Lo importante ahora es proteger a Sofía». Después de colgar, Rodrigo se sentó en el sillón de cuero, sintiendo el peso de todo lo que había descubierto. En su mesa, una foto de Sofía bebé en los brazos de Laura lo miraba fijamente, como una acusación silenciosa. Al lado, una foto de su matrimonio con Cristina, ambos sonrientes, una farsa que había durado 5 años. Su celular vibró con un mensaje de Cristina.
Te vas a arrepentir de esto, Rodrigo. Nadie creerá que la madrastra dedicada que aparece en todas las revistas maltrata a la hijastra. Piensa en tu reputación. Él no respondió. No había nada que decir. La máscara había caído, y detrás de ella estaba una mujer dispuesta a herir a una niña inocente por pura crueldad. Esa noche, Rodrigo casi no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Sofía agachada comiendo comida para perro, hambrienta y aterrorizada. Su mente lo torturaba con imágenes de todo lo que su hija debió haber sufrido, mientras él estaba ocupado construyendo su imperio. Al amanecer, se levantó determinado. El hombre que entró en su casa ayer, el empresario obsesionado con adquisiciones y ganancias, ya no existía. En su lugar estaba solo un padre, decidido a hacer lo que fuera necesario para proteger a su hija. Preparó el desayuno como nunca antes lo había hecho. Panqueques con fresas, jugo de naranja fresco, huevos revueltos. Cuando Sofía apareció en la cocina, todavía en pijama, sus ojos se abrieron de par en par ante la mesa abundante. «Buenos días, princesa», dijo él, jalándole la silla. «¿Dormiste bien?» Sofía asintió tímidamente, mirando la comida con desconfianza. «¿De verdad puedo comer todo esto?» «Claro que sí, y si quieres repetir solo tienes que pedirlo». Mientras la niña comía, primero hesitante, luego con más entusiasmo, Rodrigo se dio cuenta de cómo algo tan simple como alimentar adecuadamente a un niño se había vuelto extraordinario en su casa. Lo básico le había sido negado a Sofía durante años, mientras él firmaba cheques millonarios sin pestañear. «Sofía, hoy me quedaré en casa contigo», anunció. «Y vamos a tener algunas visitas. Un amigo mío, el doctor Pablo, y una señorita que quiere conocerte». El rostro de la niña mostró preocupación. «¿Por qué quiere conocerme?» «Porque ellos nos van a ayudar a asegurar que tía Cris no regrese a esta casa», explicó Rodrigo tratando de ser honesto sin asustarla. «Ellos querrán saber cómo era tu vida antes de ayer. Necesito que seas muy valiente y cuentes todo de verdad». Sofía pareció ponderar, jugando con la última fresa en el plato. «¿Me van a creer? Tía Cris siempre dice que nadie cree en los niños». «Yo te creo», afirmó Rodrigo con convicción. «Y ellos también te creerán». A las 8 en punto el timbre sonó. El doctor Pablo llegó acompañado por Fernanda Santos, una asistente social especializada en casos de violencia doméstica contra niños. Su mirada compasiva pero profesional brindó algo de consuelo a Sofía. Mientras la asistente social conversaba con Sofía en su habitación, Pablo y Rodrigo discutían la estrategia legal en la sala de estar. «Por lo que me ha contado, tenemos un caso sólido de alienación parental y abuso psicológico», explicó Pablo. «La privación de alimento como castigo es particularmente grave, pero necesitamos todo documentado. Fernanda hará un informe preliminar hoy mismo. ¿Y la custodia? Usted ya tiene la custodia, Rodrigo. Es el padre biológico. La cuestión es asegurar que Cristina no tenga derecho a visitas supervisadas o ningún tipo de contacto hasta que se demuestre que es seguro para Sofía». El abogado hizo una pausa, eligiendo las palabras. «Hay otra cosa que necesitamos discutir. Cristina dio una entrevista esta mañana para el programa de chismes más visto de la televisión mexicana». Rodrigo sintió que la sangre se le helaba. El programa de chismes más visto de la televisión mexicana era conocido por su sensacionalismo. «Ya, ¿qué dijo?» «Se pintó como víctima. Dijo que usted está sufriendo un colapso nervioso debido al estrés del trabajo y que está usando a Sofía como arma en el divorcio». Pablo observó la reacción del cliente. «Está jugando sucio, Rodrigo». Rodrigo cerró los ojos por un momento, intentando contener la rabia que amenazaba con consumirlo. Cristina había sido más rápida de lo que imaginaba, pero era predecible. Al fin y al cabo, ella había construido su carrera manipulando los medios y la opinión pública. «No voy a caer en su juego, Pablo», afirmó finalmente. «No voy a convertir a mi hija en un espectáculo. Vamos a resolver esto en los tribunales, con pruebas concretas». El abogado asintió aprobando la postura. «Es el enfoque correcto. Pero debe estar preparado. La prensa lo seguirá. Cristina es una figura conocida en los círculos sociales de la Ciudad de México, y usted
Es uno de los empresarios más ricos del país. Este divorcio no pasará desapercibido. En ese momento, Fernanda apareció en la puerta de la sala, su rostro profesional enmascarando la emoción que Rodrigo lograba detectar en sus ojos. Señor Alburquerque, concluí la entrevista inicial con Sofía. Me gustaría discutir mis observaciones, si es posible. Los tres se reunieron en el despacho, mientras Sofía veía dibujos animados en la sala, una actividad que, según ella misma había revelado, rara vez era permitida por Cristina. Señor Alburquerque, comenzó Fernanda consultando sus notas, basado en lo que observé y en el relato de Sofía, estamos ante un caso claro de abuso psicológico y negligencia. La niña presenta signos de privación alimentaria, miedo constante a castigos e indicios de alienación parental. ¿Alienación parental?, preguntó Rodrigo confuso. Sofía relató que la madrastra frecuentemente hablaba mal de su madre biológica, llegando a prohibirle mencionarla o mantener recuerdos visibles. Esto es una forma de alienación. Fernanda hizo una pausa. También percibí signos de baja autoestima severa. Sofía cree que no merece atención o cariño. Cada palabra era como un puñal en el corazón de Rodrigo. ¿Qué hacemos ahora? Voy a elaborar un informe preliminar para el Consejo Tutelar. Recomendaré una evaluación médica inmediata para documentar el estado físico de Sofía, así como acompañamiento psicológico. Este informe será crucial para el proceso judicial. La asistente social miró directamente a Rodrigo. ¿Está dispuesto a hacer los cambios necesarios en su rutina para garantizar el bienestar de Sofía? Haré lo que sea necesario, respondió él sin dudar. Ya le pedí a Carlos Eduardo que asuma temporalmente la presidencia ejecutiva de la empresa. Trabajaré solo de forma remota durante los próximos meses. Fernanda pareció satisfecha. Excelente. Incluiré eso en el informe. Cerró su carpeta. Una última recomendación. Busque a la maestra de Sofía. Los educadores generalmente perciben señales de abuso antes que cualquier otra persona. 2 horas después, Rodrigo estaba sentado en la sala de espera del consultorio de la doctora Marcia Olvera, una renombrada pediatra especializada en casos de trauma infantil. Sofía, sentada a su lado, balanceaba las piernas nerviosamente, apretando la mano de su padre. ¿Va a doler?, preguntó ella en voz baja. No, cariño. La doctora solo va a conversar contigo y hacerte un chequeo para ver si todo está bien con tu salud. La consulta duró más de 1 hora. Mientras Sofía pasaba por exámenes físicos y respondía a las amables preguntas de la médica, Rodrigo esperaba en la antesala, torturándose con la culpa. ¿Cómo no había notado las señales? La delgadez excesiva, el comportamiento retraído, el miedo constante a desagradar. Cuando finalmente la doctora Marcia lo llamó para una conversación particular, su semblante grave confirmó los temores de Rodrigo. Señor Alburquerque, su hija presenta signos claros de desnutrición leve. Está significativamente por debajo del peso para su edad y altura. También noté hematomas en los brazos y piernas en diferentes etapas de cicatrización. Ella lo encaró por encima de sus gafas. Sofía dice que son de caídas, pero el patrón es inconsistente con accidentes comunes. Rodrigo sintió que el estómago se le revolvía. ¿Está diciendo que Cristina la agredía físicamente también? No puedo afirmarlo con certeza, pero los hematomas en los brazos tienen un formato compatible con marcas de dedos, como si alguien la hubiera sujetado con fuerza. Documentaré todo en el informe médico. La médica suavizó el tono. La buena noticia es que no hay daños permanentes. Con alimentación adecuada, acompañamiento psicológico y mucho afecto, Sofía puede recuperarse completamente. De regreso a casa, Rodrigo decidió hacer una parada en el Colegio Arcoíris, donde Sofía estudiaba. Necesitaba hablar con la maestra Beatriz, mencionada varias veces por su hija como la única adulta que demostraba preocupación genuina por ella. El colegio particular, uno de los más tradicionales de la zona sur de la Ciudad de México, impresionaba por su estructura. Mientras caminaban por los pasillos coloridos en dirección a la sala de coordinación, Rodrigo notó cómo Sofía se relajaba en ese ambiente, probablemente el único lugar donde se sentía segura en los últimos años. La maestra Beatriz,
Una mujer de unos 40 años, con ojos amables enmarcados por gafas modernas, los recibió con evidente alivio. Señor Alburquerque, qué bueno finalmente conocerlo. Su tono educado no escondía la crítica implícita. Era la primera vez que él aparecía en la escuela sin ser en ocasiones oficiales. Sofía, ¿qué tal si vas a la biblioteca a elegir un libro mientras converso con tu padre? Cuando se quedaron a solas, la maestra no perdió el tiempo con formalidades. Señor Alburquerque, he intentado contactarlo durante meses. Dejé recados con su secretaria y con su esposa. Rodrigo sintió el impacto de las palabras. Nunca recibí ningún recado. Me lo imaginé. Beatriz abrió una carpeta en su computadora. He documentado el comportamiento de Sofía por casi un año. Pérdida de peso progresiva, aislamiento social, miedo a cometer errores, llanto frecuente. Ella giró la pantalla para que Rodrigo viera los registros meticulosos. También guardé algunos dibujos que consideré preocupantes. Los dibujos eran similares a los que Rodrigo había encontrado en la caja escondida. Figuras solitarias, escenas de castigo, platos vacíos. Uno de ellos mostraba a una mujer alta de cabello oscuro, con una expresión enojada, claramente Cristina, y Sofía encerrada en una habitación. Intenté abordar a su esposa en las reuniones de padres, pero ella siempre evadía el tema, diciendo que Sofía era dramática como su madre. Beatriz dudó. Llegué a considerar contactar al consejo tutelar, pero temía que sin pruebas concretas, más allá de los dibujos, pudiera empeorar la situación de Sofía. Usted hizo lo que pudo, dijo Rodrigo, sintiendo que el peso de la culpa aumentaba. Yo debería haber estado más presente. Lo importante es que está aquí ahora. Y si necesita mi testimonio para cualquier procedimiento legal, estoy a su disposición. Al salir de la escuela, Rodrigo se dio cuenta de que necesitaban un lugar seguro para pasar la noche. La mansión en las lomas de Chapultepec, con sus recuerdos recientes, no parecía adecuada. Decidió llevarlos a su apartamento en La Condesa, utilizado principalmente cuando necesitaba trabajar hasta tarde. El apartamento, aunque lujoso, tenía pocos rasgos personales, otro símbolo de lo vacía que había sido su vida en los últimos años. Sofía exploró tímidamente el espacio, claramente incómoda con la libertad recién adquirida de moverse sin restricciones. «Papá», llamó ella, mientras Rodrigo preparaba algo para que comieran. «¿Tía Cris va a volver?». La pregunta hecha con tanto miedo le rompió el corazón. «No, Sofía, ella no va a volver, y nadie nunca más te hará pasar hambre o te encerrará en tu habitación». El teléfono de Rodrigo no paraba de sonar. Periodistas, colegas curiosos, incluso su propia madre llamando desde Guadalajara, donde vivía, alarmada con las noticias que empezaban a circular. «Rodrigo, ¿es verdad que estás teniendo un colapso nervioso?», preguntó doña Cecilia, su voz temblorosa de preocupación. «Vi a Cristina en el programa de chismes llorando, diciendo que la echaste de casa sin motivo». «Mamá, es todo mentira», interrumpió él, frotándose los ojos cansados. «Descubrí que Cristina maltrataba a Sofía. Encontré a mi hija comiendo comida para perro porque tenía hambre. La verdad es mucho peor de lo que cualquiera imagina». El silencio al otro lado de la línea fue seguido por un suspiro profundo. Siempre desconfié de esa mujer, la forma en que miraba a Sofía. Debí haber dicho algo. «No te culpes, mamá. Yo vivía con ellas y no vi nada». Rodrigo hizo una pausa. «En realidad no quise ver». Después de tranquilizar a su madre, prometiendo llevarla a visitarlos tan pronto como la situación se calmara, Rodrigo se dedicó a crear un ambiente acogedor para Sofía esa noche. Improvisaron un campamento en la sala, con colchones, almohadas y una sábana colgando simulando una cabaña. Por primera vez en años oyó a su hija reír, un sonido que apenas reconocía, pero que llenó su corazón de esperanza. En medio de la noche fue despertado por gritos. Sofía estaba teniendo una pesadilla, debatiéndose contra enemigos invisibles. «No, tía Cris, no me encierres. Tengo hambre». Rodrigo la abrazó, susurrando palabras de consuelo hasta que ella se calmó. «Todo está bien, princesa. Papá está aquí. Nadie te va a lastimar». Cuando Sofía finalmente volvió a dormir, Rodrigo permaneció despierto, observando el rostro de su hija ahora sereno. Se prometió a sí mismo que haría cualquier cosa para mantener esa serenidad.
para protegerla de cualquier mal. Las consecuencias para su carrera, su imagen pública o su fortuna eran irrelevantes. Nada más importaba aparte del bienestar de aquella pequeña. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, Rodrigo fue sorprendido por el noticiero en la TV. El rostro de Cristina llenaba la pantalla, lágrimas cuidadosamente derramadas mientras ella daba otra entrevista exclusiva. «Estoy devastada», decía ella al reportero. «Rodrigo está usando a nuestra querida Sofía como arma en este divorcio. Todo lo que hice fue intentar darle la educación que una niña de nuestra posición social merece». La cámara se acercó a su rostro perfectamente maquillado. Temo por su seguridad. Rodrigo siempre ha sido un adicto al trabajo. Nunca tuvo paciencia con los niños. Ahora, en un arrebato, me está impidiendo ver a la niña que crié como hija. Rodrigo apagó la TV bruscamente cuando percibió a Sofía parada en la puerta de la cocina. «Ella está mintiendo, ¿verdad, papá?», preguntó la niña con una sabiduría más allá de sus años. «Porque los adultos le creen». Rodrigo se arrodilló poniéndose a la altura de los ojos de su hija. «Algunas personas creen lo que quieren creer, Sofía, pero la verdad siempre aparece, tarde o temprano, y yo prometo que estaremos bien». El teléfono sonó. Era Pablo. «Rodrigo, tenemos un problema». Cristina interpuso una medida cautelar alegando alienación parental de su parte. «Está pidiendo la custodia provisional de Sofía mientras usted pasa por evaluación psicológica». Rodrigo sintió que la sangre se le helaba en las venas. Ella no puede hacer eso. No tiene ningún derecho legal sobre Sofía. Teóricamente no, pero ella contrató a Mauricio Cardoso. Pablo hizo una pausa significativa. Él es especialista en transformar casos simples en batallas judiciales complejas y tiene conexiones con varios jueces. ¿Qué significa eso para nosotros? El silencio momentáneo de Pablo fue más elocuente que cualquier respuesta. «Significa que necesitamos ser más ágiles y contundentes», dijo finalmente el abogado. «Tenemos los informes médicos, el informe de la asistente social y el testimonio de la maestra. Pero Cristina está jugando fuerte en los medios, creando una narrativa de padre ausente que de repente enloqueció». Rodrigo respiró hondo, intentando organizar sus pensamientos. «¿Qué sugiere? Necesitamos más testigos, ex empleados de la casa, personas que puedan haber presenciado el trato que Cristina le daba a Sofía. También necesitamos una contraofensiva estratégica, no en los medios, sino en los tribunales». Después de colgar, Rodrigo percibió que Sofía lo observaba atentamente. Esos ojos pequeños habían aprendido a leer a los adultos con una precisión asombrosa, una habilidad desarrollada por pura supervivencia. «Todo va a estar bien, Sofía», aseguró sirviéndole un tazón de cereales. «Tenemos a muchas personas de nuestro lado». La niña asintió sin mucha convicción. «Tía Cris siempre consigue lo que quiere». La simplicidad de esa frase revelaba años de observación de una niña que había visto a la madrastra manipular a su padre y a todos a su alrededor. Rodrigo sintió un nudo en el pecho, pero mantuvo la voz firme. «No siempre, Sofía, no esta vez». Mientras la niña desayunaba, Rodrigo hizo una lista mental de los ex empleados que podrían testificar. La rotación en la mansión era alta, algo que siempre había atribuido a las exigencias de Cristina en cuanto a la excelencia del servicio, pero que ahora veía bajo una nueva luz. Probablemente, cualquier persona que intentara proteger a Sofía o cuestionar el trato que se le daba era rápidamente despedida. Recordó a doña Zulema, que había trabajado como ama de llaves durante casi 3 años, hasta ser despedida abruptamente 6 meses atrás. Y a don Antonio, el jardinero que siempre traía frutas frescas para Sofía cuando la niña jugaba en el jardín. También estaba Cecilia, la primera niñera de Sofía después del matrimonio con Cristina, que había desaparecido sin explicaciones claras. Sofía llamó, mientras la niña dibujaba en la mesa de la cocina, algo que nunca le había sido permitido en la mansión. «¿Te acuerdas de doña Zulema, nuestra ama de llaves?». El rostro de la niña se iluminó. «Sí, ella me hacía pastel de chocolate a escondidas cuando tía Cris salía». Luego, como si percibiera que había revelado un secreto, Sofía se cubrió la boca con la mano. «No te preocupes, eso no es algo malo», aseguró Rodrigo. «¿Por qué el pastel tenía que ser a escondidas?».
Porque tía Cris decía que los dulces hacen que las niñas se pongan gordas y feas, respondió Sofía bajando los ojos. Doña Zulema se peleaba con ella por eso, pero solo cuando ustedes dos no estaban cerca. Ella me decía que yo necesitaba ser fuerte y comer bien. Rodrigo tomó notas mentales. ¿Y sabes por qué se fue? Sofía se mordió el labio. Tía Cris dijo que robó un collar, pero la niña dudó. ¿Pero qué, Sofía? ¿Puedes contármelo? Yo vi a tía Cris escondiendo el collar en la bolsa de doña Zulema. Ella no sabía que yo estaba viendo. La revelación golpeó a Rodrigo como un puñetazo. Cristina no solo había maltratado a su hija, sino que también había tendido una trampa para incriminar a una empleada que intentaba protegerla. ¿Le contaste esto a alguien? Sofía negó con la cabeza. Tía Cris dijo que si yo contaba cosas que veía o escuchaba, nadie me iba a creer porque los niños inventan historias. La manipulación psicológica era aún más profunda de lo que había imaginado. Cristina sistemáticamente había enseñado a Sofía a dudar de sí misma y a temer compartir la verdad. Esa mañana, mientras esperaban la visita de Pablo con nuevos documentos, Rodrigo decidió crear un ambiente de normalidad para Sofía. La llevó al Parque Chapultepec, donde pasaron horas simplemente jugando, una actividad tan básica que Rodrigo se avergonzó al darse cuenta de lo nueva que era para ambos. Observando a Sofía correr libremente por el césped, Rodrigo fue abordado por una mujer de mediana edad que reconoció inmediatamente. Cecilia, la ex niñera. Señor Alburquerque, dijo ella hesitante. Disculpe que lo aborde, pero los vi en las noticias y necesitaba saber si Sofía está bien. Rodrigo sonrió, genuinamente feliz con ese encuentro inesperado. Cecilia, qué coincidencia. Justo estaba pensando en cómo encontrarla. Hizo un gesto para que ella se sentara a su lado en el banco. Sofía se está recuperando, pero descubrí cosas terribles que sucedían en mi ausencia. La ex niñera asintió con tristeza en sus ojos. Intenté advertirle varias veces, señor. Dejé cartas, mensajes con su secretaria, que nunca me llegaron, completó Rodrigo. Cristina lo interceptaba todo. Cecilia bajó los ojos. Lo sospechaba. Por eso intenté hablar directamente con usted cuando nos encontrábamos en casa, pero su esposa nunca dejaba a Sofía sola conmigo después de que empecé a cuestionar sus métodos educativos. ¿Por qué se fue, Cecilia? La mujer soltó un suspiro pesado. Fui despedida después de que Cristina me acusara de darle comida a Sofía a escondidas. Era verdad. La niña pasaba horas sin comer como castigo por mal comportamiento. Yo no podía quedarme de brazos cruzados viendo aquello. La conversación fue interrumpida por Sofía, que vino corriendo al ver a la ex niñera. El abrazo emocionado entre las dos confirmó lo que Rodrigo sospechaba. Cecilia había sido una de las pocas adultas que demostraron verdadero cariño por su hija en los últimos años. Antes de despedirse, Rodrigo consiguió el contacto de Cecilia y la convenció de hablar con Pablo sobre un posible testimonio. Ella aceptó de inmediato, revelando que otras 2 empleadas despedidas por Cristina también podrían tener historias similares que compartir. De vuelta en el apartamento, Rodrigo recibió la visita de Pablo y Fernanda, quienes traían actualizaciones sobre el caso. La buena noticia, comenzó Pablo, después de que Sofía fue a su habitación a dibujar, es que conseguimos un juez sensato para la causa, el doctor Ricardo Noguera. Es conocido por priorizar el bienestar de los niños por encima de cualquier otra consideración. ¿Y la mala noticia?, preguntó Rodrigo, ya preparado para lo peor. Cristina consiguió una audiencia preliminar para la próxima semana. Intentará convencer al juez de que usted es mentalmente inestable y que ella es la única referencia constante en la vida de Sofía. Rodrigo sintió que el estómago se le hundía. Ella no tiene ningún derecho legal sobre mi hija. Técnicamente no, pero está jugando con la carta de la figura materna presente contra el padre ausente. Alegará que arrancarla de la vida de Sofía causaría daños psicológicos. Fernanda, que hasta entonces observaba en silencio, intervino. Por eso mismo el informe psicológico que estoy preparando es tan importante. Documenta claramente que la presencia de Cristina es perjudicial, no beneficiosa.
Rodrigo asintió, agradecido por la competencia de la asistente social. Encontré a la ex niñera de Sofía hoy por casualidad. Ella confirmó los malos tratos y conoce a otras ex empleadas que pueden testificar. Pablo sonrió por primera vez esa tarde. Eso es excelente. Me pondré en contacto con todas ellas inmediatamente. Cuantos más testigos independientes tengamos, más difícil será para Cristina mantener su versión. Esa noche, después de acostar a Sofía, Rodrigo recibió una llamada inesperada de Carlos Eduardo, su socio. «Rodrigo, necesito advertirte», dijo Carlos sin preámbulos. «Cristina estuvo en la oficina hoy, que intentó convencer a la junta directiva de que estás mentalmente incapacitado para dirigir la empresa». Rodrigo sintió que la rabia crecía. ¿Y qué pasó? Nada de lo que deba preocuparse. La junta directiva está sólidamente de su lado, pero ella está atacando en todos los frentes, personal, profesional y judicial. Carlos hizo una pausa. ¿Cómo está Sofía? Mejorando cada día, pero aún tiene pesadillas, aún teme castigos con cada pequeño error. Rodrigo suspiró. Me pregunto cuánto tiempo tardará en sentirse verdaderamente segura. Un día a la vez, mi amigo. Un día a la vez. Carlos dudó antes de continuar. Hay algo más que deberías saber. Cristina insinuó a algunos periodistas que podrías estar abusando de Sofía. El shock fue tan grande que Rodrigo casi deja caer el teléfono. ¿Qué? Eso es monstruoso. Lo sé, por eso te estoy avisando. Ella está desesperada, Rodrigo, y las personas desesperadas no tienen límites. Después de colgar, Rodrigo permaneció inmóvil durante largos minutos, intentando procesar la maldad calculada de Cristina. ¿Hasta dónde llegaría para vengarse? ¿Qué tipo de persona usaría a una niña traumatizada como peón en un juego de poder? A la mañana siguiente, decidió que necesitaban salir del apartamento. Cristina sabía dónde estaba, y conociéndola como ahora la conocía, no dudaba que pudiera aparecer o enviar a alguien para causar problemas. Después de algunas llamadas, consiguió alquilar una casa en la playa de Acapulco, a poco más de 1 hora de la Ciudad de México. Un lugar neutral, tranquilo, donde Sofía pudiera recuperarse lejos de los focos y la tensión. Mientras hacían las maletas, Rodrigo recibió una llamada de doña Zulema, la exama de llaves. Cecilia se había puesto en contacto con ella, contándole sobre el encuentro en el parque. «Señor Rodrigo», dijo la voz familiar al otro lado de la línea. Tardó, pero usted finalmente vio la verdad. No había acusación en su voz, solo alivio. Rodrigo se sintió humillado por la compasión de aquella mujer que había intentado proteger a su hija cuando él mismo había fallado. «Doña Zulema, necesito su testimonio. Sofía me contó sobre el collar, sobre cómo Cristina la acusó injustamente». La exama de llaves soltó un suspiro pesado. «Sí, no fue solo eso, señor. Tengo un cuaderno. Anoté fechas, horarios, los castigos que esa mujer aplicaba a la niña. Sabía que algún día alguien necesitaría saberlo». El corazón de Rodrigo se aceleró. Un registro escrito. Eso sería una prueba inestimable. Guardé todo. Incluso tomé fotos de la habitación cuando la niña se quedaba encerrada sin comida. La voz de doña Zulema se quebró. «Intenté mostrárselo a usted una vez, pero su esposa lo interceptó. Después de eso, armó aquella historia del robo para despedirme». «¿Por qué no fue a la policía?», preguntó Rodrigo sin poder contener la pregunta. «¿Y quién me creería? Una empleada contra una socialité casada con uno de los hombres más influyentes del país. Sería mi palabra contra la suya». Doña Zulema hizo una pausa. «Pero guardé todo, esperando el momento adecuado. Parece que finalmente llegó». Mientras conducía hacia la costa, con Sofía dormida en el asiento trasero, Rodrigo reflexionaba sobre todas las personas que habían intentado proteger a su hija. Doña Zulema, Cecilia, la maestra Beatriz, mientras él estaba ciego, enfocado solo en expandir su imperio. La culpa era un peso que tendría que cargar, pero lo transformaría en combustible para la lucha que se avecinaba. La casa alquilada en Acapulco tenía vista al mar y un pequeño jardín donde Sofía podía jugar libremente. En los 3 días siguientes, Rodrigo observó maravillado los pequeños cambios en su hija, el apetito volviendo poco a poco, el sueño menos agitado,
las sonrisas tímidas que comenzaban a aparecer con más frecuencia. Lejos de la sombra de Cristina, Sofía parecía finalmente respirar. En la mañana del cuarto día, Pablo llegó con una carpeta llena de documentos y una expresión grave. Mientras Sofía jugaba en la arena bajo la atenta mirada de Cecilia, quien había aceptado acompañarlos como niñera temporal, los dos hombres conversaban en la terraza. «Recibí el dossier completo de doña Zulema», comenzó Pablo abriendo la carpeta sobre la mesa. «Es aún más contundente de lo que imaginábamos. Anotaciones detalladas, fechas, horarios, descripciones de castigos, fotos. Ella documentó sistemáticamente el abuso durante casi 2 años». Rodrigo examinó las páginas con creciente horror. El cuaderno meticulosamente mantenido por doña Zulema revelaba un patrón de crueldad calculada. Sofía encerrada en su habitación por desordenar juguetes, privada de cenar por sonreír demasiado en la mesa, impedida de beber agua por derramar jugo en el mantel. Pequeñas transgresiones infantiles castigadas con severidad desproporcionada. Las fotos mostraban a Sofía durmiendo en el suelo porque no arregló la cama correctamente, o sentada, sola frente a un plato vacío mientras todos cenaban. En una imagen particularmente dolorosa, la niña estaba encogida en un rincón de la habitación, abrazando un osito de peluche escondido, con marcas de lágrimas en el rostro. «¿Cómo no me di cuenta?», murmuró Rodrigo, sintiendo el peso de la culpa aplastar su pecho. «¿Cómo fui tan ciego?». Pablo le puso una mano en el hombro. «Cristina es manipuladora. Mantenía una imagen perfecta cuando usted estaba presente. Es el patrón clásico del abusador. Esto es suficiente para el tribunal. Más que suficiente. Con esto, el informe médico, el testimonio de la maestra y la evaluación de la asistente social, tenemos un caso sólido». Pablo dudó. «Pero Cristina aún tiene una carta bajo la manga». «¿Cuál?». «La visita supervisada. Su abogado la solicitó y el juez la concedió. Es un procedimiento estándar en casos de disputa familiar, incluso si una de las partes no tiene derechos legales sobre el niño». Rodrigo sintió que la sangre se le helaba. «¿Están obligando a Sofía a encontrarse con ella? ¿Después de todo lo que descubrimos?». «Desafortunadamente sí. Será en la sala especial del tribunal con una psicóloga forense presente. Está marcada para mañana, antes de la audiencia formal». Pablo observó atentamente la reacción del cliente. «Sé que es difícil, pero puede ser beneficioso para nuestro caso. Si Sofía reacciona negativamente a la presencia de Cristina, eso pesará en la decisión del juez». «No voy a usar a mi hija como cebo», protestó Rodrigo. «Que el trauma que ya sufrió es más que suficiente». «No se trata de usarla, Rodrigo. Se trata de permitir que su voz sea escuchada». La doctora Carmen Rivera, la psicóloga forense designada, es altamente respetada y especializada en trauma infantil. Ella sabrá distinguir el miedo genuino de la manipulación. Esa noche fue difícil para padre e hija. Cuando Rodrigo le contó sobre el inminente encuentro con la madrastra, Sofía entró en pánico. Sus ojos se abrieron de terror genuino, y ella se aferró a él como si temiera ser arrancada de sus brazos en cualquier momento. «No quiero verla, papá. No quiero». Las lágrimas corrían por su rostro pálido. «Se va a enojar conmigo por haber contado. Ella siempre dijo que nadie me creería, que me llevarían si contaba». Rodrigo abrazó a su hija con fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo temblar. «Sofía, mírame. Estaré contigo todo el tiempo. Tía Cris no puede hacer nada. No te quedarás a solas con ella ni por un segundo. Y hay una señora muy amable, la doctora Carmen, que estará allí solo para asegurarse de que estés bien». Gradualmente, Sofía se calmó, pero el miedo permaneció en sus ojos. Esa noche, Rodrigo se acostó a su lado hasta que se durmió, tarareando suavemente una canción que Laura solía cantar cuando Sofía era bebé. La niña finalmente se relajó, agarrándose a la mano de su padre incluso durante el sueño. A la mañana siguiente, el viaje de regreso a la Ciudad de México fue silencioso. Sofía, vestida con un conjunto sencillo elegido por ella misma, nada de la ropa formal que Cristina la obligaba a usar, miraba por la ventana con expresión aprehensiva. En el asiento delantero, Cecilia intentaba distraerla con historias, pero la tensión era palpable.
Los juzgados de lo familiar en el centro de la Ciudad de México eran un edificio imponente que intimidaría a cualquier adulto, y mucho más a una niña de 7 años. Rodrigo cargó a Sofía en brazos hasta la sala designada para el encuentro, donde Pablo los esperaba junto con la doctora Carmen Rivera, una mujer de mediana edad con expresión serena. «Hola, Sofía», saludó la psicóloga agachándose para ponerse a la altura de la niña. «Mi nombre es Carmen. Estoy aquí para conversar contigo y asegurarme de que te sientas segura. ¿Está bien?» Sofía apretó la mano de su padre, pero asintió tímidamente. «¿Sabes por qué estamos aquí hoy?», preguntó Carmen en tono amable. «Para ver a tía Cris», respondió Sofía casi inaudible. «Así es, pero quiero que sepas que tu padre estará presente todo el tiempo y yo también. Si en algún momento te sientes incómoda, solo tienes que decírmelo. Y podemos interrumpir, ¿de acuerdo?» Sofía asintió de nuevo, aún insegura, pero un poco más relajada con la explicación clara. La sala preparada para el encuentro era neutra y acogedora, con sillones cómodos, algunos juguetes en una estantería y una mesa baja con material de dibujo. Pablo explicó a Rodrigo que el ambiente estaba cuidadosamente planificado para reducir el estrés de la niña y permitir la observación de las interacciones. A las 10 en punto, la puerta se abrió y Cristina entró, acompañada por su abogado, el renombrado Mauricio Cardoso. Estaba impecablemente vestida con un traje sastre azul claro que sugería sobriedad y maternal, el cabello perfectamente peinado, maquillaje suave, la imagen perfecta de la madrastra dedicada. El efecto de su presencia en Sofía fue instantáneo y revelador. La niña inmediatamente retrocedió, pegándose a Rodrigo como si quisiera desaparecer dentro de él. Sus ojos se abrieron de pánico silencioso y todo su cuerpo se puso rígido. «Sofía, querida», exclamó Cristina, avanzando con los brazos abiertos para un abrazo. Su voz era melodiosa, teatral. «¡Qué nostalgia! ¿Estás bien?» Mamá estaba tan preocupada. Antes de que pudiera tocar a la niña, la doctora Carmen intervino suavemente. «Señora Alburquerque, con calma. Sofía parece un poco aprehensiva. ¿Qué tal si nos sentamos y conversamos primero?» Cristina retrocedió, manteniendo la sonrisa artificial, pero Rodrigo percibió el brillo de irritación en sus ojos. Ella no estaba acostumbrada a ser contradicha. «Claro, claro», asintió sentándose graciosamente en el sillón indicado. «Sofía, ven a sentarte cerca de mí. Quiero saber todo sobre tu semana». Sofía no se movió del lado de su padre, sus dedos aferrados con fuerza a la mano de él. La psicóloga notó la resistencia y sugirió un arreglo diferente. Rodrigo y Sofía se sentaron en un sofá, mientras Cristina permaneció en el sillón de enfrente, creando una distancia segura. Durante 20 minutos agonizantes, Cristina mantuvo la actuación de madrastra amorosa, hablando sobre lo vacía que estaba la casa sin Sofía, cómo extrañaba sus conversaciones y cómo no podía esperar para llevar a la niña al centro comercial a comprar ese vestido que tanto querías. Sofía permanecía en silencio, respondiendo solo con asentimientos de cabeza cuando se le preguntaba directamente. Su cuerpo seguía tenso, los ojos bajos, evitando mirar a la madrastra. El cambio llegó cuando Cristina, aparentemente frustrada por la falta de respuesta, cambió de táctica. «Sofía, cariño, sabes que puedes volver a casa, ¿verdad? Papá está muy ocupado con el trabajo y sé que extrañas tu habitación, tus vestidos bonitos». Fue en ese momento que la niña finalmente habló, su voz pequeña, pero firme. «No quiero volver». La sonrisa de Cristina vaciló por una fracción de segundo. «¿Qué dijiste, querida?» «Claro que quieres. ¿Recuerdas lo bien que nos divertíamos juntas? ¿Cómo te cuido bien?» «No», repitió Sofía, su voz ganando fuerza. «Me dejabas con hambre. Me encerrabas en la habitación oscura». La máscara de Cristina cayó momentáneamente, sus ojos endureciéndose. «Sofía, estás confundida. Sabes que eso no es verdad. Solo quería enseñarte disciplina, como una buena madre hace». «Tú no eres mi madre», respondió Sofía, finalmente mirando a la madrastra. «Y no me quieres. Nunca me quisiste». Cristina se recuperó rápidamente, brotándole lágrimas artificiales en los ojos. «¿Cómo puedes decir eso? Después de todo lo que hice por ti».
Tu padre te metió esas ideas en la cabeza, ¿verdad? La doctora Carmen intervino, percibiendo la creciente tensión. Señora Alburquerque, le pido que se abstenga de sugerir manipulación. Estamos aquí para escuchar a Sofía. Cristina ignoró a la psicóloga, inclinándose hacia adelante, su tono ahora una mezcla de dulzura y amenaza velada que solo Sofía parecería reconocer. Sofía, querida, ¿recuerdas lo que siempre conversábamos sobre contar historias? Sobre cómo nadie cree en los niños que inventan cosas. Fue la gota que derramó el vaso. Sofía comenzó a temblar, aferrándose a su padre. No quiero hablar más con ella. Por favor, no dejes que me lleve. La doctora Carmen terminó inmediatamente el encuentro, pidiendo que Cristina y su abogado salieran de la sala. La última visión que Rodrigo tuvo de su exesposa fue su rostro contorsionado, en una máscara de furia mal disimulada, mientras era conducida hacia afuera. A solas con la psicóloga, Rodrigo abrazó a Sofía hasta que dejó de temblar. «Fuiste muy valiente», le susurró al oído. Muy valiente. Mientras Sofía se recuperaba dibujando en un rincón de la sala, la doctora Carmen conversó brevemente con Rodrigo y Pablo. «Voy a preparar un informe detallado para el juez, pero puedo adelantar mis impresiones iniciales», dijo ella en tono profesional. Sofía demuestra claro malestar y miedo en presencia de la madrastra. Su reacción es consistente con niños que han sufrido abuso psicológico prolongado. Hizo una pausa. Particularmente significativo fue el comentario de la señora Alburquerque sobre nadie creer en los niños. Es una táctica clásica de abusadores para garantizar el silencio de las víctimas. Pablo asintió satisfecho. Su testimonio será crucial, doctora. Haré lo posible para proteger a esta niña, respondió ella, mirando a Sofía, que dibujaba concentrada. El trauma es significativo, pero con apoyo adecuado y un ambiente seguro, la recuperación es posible. La audiencia formal estaba marcada para las 2 de la tarde. Mientras esperaban, Rodrigo, Pablo y Sofía almorzaron en un pequeño restaurante cercano a los juzgados. La niña estaba silenciosa, pero más tranquila después de la prueba que había enfrentado. ¿De verdad te vas a quedar conmigo para siempre?, preguntó ella de repente entre un bocado y otro de pasta. Para siempre, confirmó Rodrigo, sintiendo el peso y la verdad de aquella promesa. Nunca más nos vamos a separar. Sofía sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro y llegó a sus ojos. Era la sonrisa de Laura, percibió Rodrigo con un nudo en el pecho, una sonrisa que casi había desaparecido bajo los cuidados crueles de Cristina. «Estoy listo», le dijo a Pablo mientras se dirigían de vuelta a los juzgados, «para enfrentar a Cristina, a los medios, a quien sea. Nada es más importante que el bienestar de mi hija». El abogado asintió, comprendiendo la determinación en su voz. Es exactamente eso lo que el juez necesita ver. Un padre que finalmente pone a su hija en primer lugar. La sala de audiencias estaba llena cuando entraron. Cristina ya estaba allí, sentada al lado de Mauricio Cardoso, su postura impecable contrastando con los ojos rojos, resultado de lágrimas cuidadosamente cronometradas, sospechó Rodrigo. Los minutos se arrastraron mientras se seguían los procedimientos formales. Sofía esperaba en una sala adyacente con Cecilia y una asistente del tribunal, protegida del estrés del proceso legal. Finalmente, el juez doctor Ricardo Noguera, un hombre de mediana edad con expresión seria y ojos atentos, inició la audiencia. Su primer acto fue revisar los informes médicos, psicológicos y sociales, presentados por ambas partes. El silencio en la sala era tenso mientras leía documento tras documento. Antes de escuchar a las partes, anunció el juez después de largos minutos, quiero dejar claro que mi única preocupación en este caso es el bienestar de la menor. Sofía Alburquerque es la única víctima aquí, y mi decisión se basará exclusivamente en lo que sea mejor para ella. Rodrigo sintió un rayo de esperanza con esas palabras. El juez parecía genuinamente preocupado por Sofía, no por los juegos de poder entre adultos. La batalla que siguió fue intensa. Mauricio Cardoso presentó a Cristina como víctima de un marido controlador e inestable, que de repente había decidido alejarla de la niña que había criado como hija. Presentó fotos de eventos sociales, donde los tres aparecían sonrientes, recortes de revistas que elogiaban la familia perfecta,
Testimonios de amigos de la alta sociedad mexicana sobre el comportamiento extraño, reciente de Rodrigo. Pablo contraatacó con precisión quirúrgica. Presentó el cuaderno de doña Zulema, las fotos de la austera habitación de Sofía, los dibujos reveladores, el informe médico documentando desnutrición y hematomas. Uno a uno trajo testimonios devastadores. Doña Zulema describiendo los castigos, don Antonio, el jardinero, relatando haber visto a Sofía comiendo frutas caídas en el jardín porque tenía hambre, la maestra Beatriz detallando el comportamiento retraído de la niña en la escuela y su ansiedad durante las horas de comida. El golpe final llegó con el informe de la doctora Carmen sobre el encuentro de esa mañana, destacando el terror evidente de Sofía en presencia de la madrastra y la táctica de intimidación usada por Cristina. Cuando llegó su turno de hablar, Rodrigo se levantó, ignorando las cámaras de los pocos periodistas autorizados a estar presentes. Miró directamente al juez, dejando de lado el discurso preparado por Pablo. Su señoría, no estoy aquí como Rodrigo Alburquerque, el empresario. Estoy aquí solo como padre. Un padre que falló durante años, que se perdió en el trabajo y permitió que su hija sufriera. Su voz se quebró, pero continuó. Descubrí que mi esposa abusaba de Sofía sistemáticamente. Encontré a mi hija comiendo comida para perro porque tenía tanta hambre que no podía esperar hasta la próxima comida permitida. Un murmullo recorrió la sala, rápidamente silenciado por el juez. No estoy pidiendo solo la custodia de Sofía, que ya es legalmente mía. Estoy pidiendo la oportunidad de ser el padre que ella merece, de reconstruir su confianza, de mostrarle que no todos los adultos la abandonarán o la castigarán injustamente. Rodrigo miró rápidamente a Cristina, quien mantenía una expresión compuesta, pero cuyos ojos revelaban furia. Estoy pidiendo que el tribunal proteja a mi hija de una persona que demostró repetidamente ser capaz de perjudicarla para satisfacer su propia necesidad de control. Cuando se sentó, Pablo le apretó el hombro en aprobación silenciosa. Las palabras habían sido simples, pero poderosas en su honestidad cruda. Cristina fue la última en hablar. Con voz quebrada y ojos llorosos, se presentó como víctima de una conspiración para alejarla de la hija de corazón. Negó todas las acusaciones, llamando a los ex empleados descontentos con motivos para mentir, y a los informes exagerados y parciales. Solo quiero lo mejor para Sofía, concluyó ella con lágrimas cuidadosamente dosificadas. Siempre quise. Rodrigo está usando a nuestra querida hija como arma en esta separación, y eso es cruel. El juez la observó en silencio durante unos segundos después de su intervención, su rostro indescifrable. Luego anunció un receso de 30 minutos para considerar toda la evidencia presentada. Los 30 minutos de receso parecieron una eternidad. Rodrigo permaneció en la sala de audiencias, incapaz de levantarse, como si cualquier movimiento pudiera alterar el delicado equilibrio del universo en ese momento crucial. Al otro lado de la sala, Cristina confabulaba intensamente con Mauricio Cardoso, su expresión oscilando entre preocupación e indignación calculada. Pablo regresó después de verificar a Sofía en la sala de espera. «Está bien», aseguró al cliente, dibujando con Cecilia, aparentemente ajena a la tensión del momento. Hizo una pausa significativa. «Lo dibujó a usted, Rodrigo. Ustedes dos de la mano bajo un sol enorme». Esa imagen simple, padre e hija unidos finalmente expuestos a la luz, trajo lágrimas a los ojos de Rodrigo. Fuera cual fuera la decisión del juez, algo fundamental ya había cambiado. Sofía estaba empezando a creer de nuevo en la seguridad y el amor. Cuando el doctor Ricardo Noguera regresó a la sala, el silencio fue inmediato. El magistrado, con más de 20 años de experiencia en derecho familiar, ajustó sus gafas y organizó los documentos frente a él con meticulosidad. Su rostro no revelaba nada. Después de analizar cuidadosamente todos los documentos, testimonios e informes profesionales presentados, comenzó él en tono solemne, este tribunal ha llegado a una decisión en cuanto a las medidas protectoras solicitadas en el caso de la menor Sofía Alburquerque. Rodrigo sintió que el corazón se le aceleraba.
A su lado, Pablo se mantenía impasible, pero la tensión en sus hombros era visible. La evidencia de negligencia y abuso psicológico es sustancial y consistente. El juez miró directamente a Cristina, quien mantenía una expresión de incredulidad estudiada. Los testimonios de los ex empleados, los registros médicos documentando desnutrición, los informes psicológicos y, principalmente, el comportamiento observado de la menor, tanto por la asistente social como por la psicóloga forense, forman un conjunto probatorio contundente. Cristina susurró algo urgente a su abogado, quien hizo un gesto sutil para que ella se contuviera. Además, continuó el juez, los dibujos de la menor revelan un patrón de sufrimiento emocional significativo, consistente con las alegaciones de castigos desproporcionados y aislamiento. El magistrado hizo una pausa, observando la sala silenciosa. Es decisión de este tribunal conceder la custodia definitiva de Sofía Alburquerque a su padre, Rodrigo Alburquerque, sin derecho a visitas por parte de la señora Cristina Mendonza Alburquerque, hasta que se complete una evaluación psicológica completa de la misma y un periodo mínimo de terapia para la menor. Rodrigo cerró los ojos, sintiendo una ola de alivio tan intensa que casi lo dejó mareado. Pablo le apretó el hombro en felicitación silenciosa. Adicionalmente, prosiguió el doctor Noguera, determino una medida protectora, prohibiendo a la señora Alburquerque acercarse a la menor o a su padre en un radio de 200 metros, así como de hacer cualquier tipo de contacto, directo o indirecto, durante los próximos 6 meses, cuando la situación será reevaluada. El juez miró directamente a Cristina, su tono endureciéndose. Este tribunal considera las evidencias de abuso psicológico extremadamente graves. La señora tuvo una posición de confianza y autoridad sobre una niña vulnerable, y las evidencias indican que esa posición fue usada para causar daños significativos a su desarrollo físico y emocional. Cristina se levantó abruptamente. Esto es un absurdo. Todo lo que hice fue dar estructura y disciplina a una niña que, señora Alburquerque, interrumpió el juez severamente. La privación de alimento no es disciplina, es abuso, y este tribunal no tolerará más interrupciones. Cristina se sentó, los labios apretados en furia mal contenida, mientras el juez finalizaba la sentencia con recomendaciones específicas. Terapia continuada para Sofía, evaluaciones periódicas por asistentes sociales y el mantenimiento de informes escolares para monitorear su progreso emocional y académico. Señor Alburquerque, concluyó el juez en tono más suave, el tribunal reconoce su disposición a asumir total responsabilidad por sus años de negligencia y su compromiso con el bienestar de su hija. Continúe en ese camino. Mientras el martillo golpeaba, dando por terminada la sesión, Rodrigo sintió como si un peso enorme hubiera sido retirado de sus hombros. No era solo una victoria legal, era la oportunidad de empezar de nuevo, de ser el padre que Sofía siempre mereció. Cristina pasó junto a él de camino a la salida, escoltada por su abogado. Sus ojos, ahora libres de la máscara de dulzura, desbordaban odio. «Esto no ha terminado, Rodrigo», siseó lo suficientemente bajo para que solo él la escuchara. «Te vas a arrepentir». Pablo, que había captado la amenaza, intervino suavemente. «De hecho, señora Alburquerque, sí ha terminado. Y le sugiero encarecidamente que respete la orden judicial de alejamiento. Cualquier violación tendrá consecuencias severas». Mauricio Cardoso tiró de su cliente por el brazo, alejándola antes de que pudiera responder. Ambos desaparecieron entre los reporteros que esperaban en el pasillo. «Vamos a buscar a Sofía», dijo Rodrigo, ignorando los flashes y micrófonos extendidos en su dirección. «Quiero llevarla a casa». El reencuentro en la sala de espera fue emocionante. Sofía, que había dibujado durante toda la audiencia, levantó los ojos cuando su padre entró y por primera vez en mucho tiempo corrió a sus brazos sin dudar. Rodrigo la alzó en el aire, sujetándola contra su pecho como el tesoro más precioso del mundo. «Terminó, princesa», le susurró, besándole la coronilla. «Vamos a casa». «¿Tía Cris no va a volver?», preguntó Sofía, sus ojos grandes buscando confirmación en el rostro de su padre. «No». «Sofía, ella no puede acercarse a ti ni a mí.
El juez garantizó eso. El rostro de la niña se relajó, como si un peso invisible hubiera sido removido. ¿Podemos tener un perro ahora? Tía Cris nunca dejó. Rodrigo rió, una risa genuina que parecía venir de algún lugar profundo y hacía mucho tiempo adormecido. Claro que podemos, y tú podrás elegirlo. En las semanas que siguieron, la vida de Sofía y Rodrigo experimentó una transformación profunda. La mansión en las lomas de Chapultepec fue vendida. Había demasiados recuerdos allí, la mayoría de ellos dolorosos. Compraron una casa más pequeña, más acogedora, en una calle arbolada de Coyoacán, con un jardín donde Sofía podía jugar y espacio para un taller donde los cuadros de Laura finalmente fueron exhibidos. La terapia de Sofía con la doctora Marcia Olvera progresó significativamente. La psicóloga notaba la evolución semana tras semana. La niña hablaba más, sonreía con frecuencia y las pesadillas disminuían gradualmente. El miedo a ser castigada por pequeños errores aún aparecía ocasionalmente, pero Sofía comenzaba a entender que en la nueva casa las reglas eran diferentes, basadas en amor, no en control. Se está recuperando a un ritmo sorprendente, comentó la doctora Marcia, después de una sesión particularmente positiva. Los niños tienen una resiliencia admirable cuando se sienten seguros y amados. Rodrigo también había hecho cambios significativos. Reestructuró completamente su vida profesional, entregando la presidencia ejecutiva de la empresa a Carlos Eduardo y asumiendo solo un papel consultivo que le permitía trabajar desde casa la mayor parte del tiempo. Las mañanas comenzaban con el desayuno preparado juntos. Las tardes muchas veces terminaban con sesiones de pintura donde Sofía revelaba un talento heredado de su madre. 2 semanas después de la audiencia, doña Cecilia, madre de Rodrigo, se mudó de Guadalajara a la Ciudad de México para estar cerca de la familia. Su presencia trajo una nueva dimensión de calidez y estabilidad a la vida de Sofía, quien encontró en su abuela una aliada amorosa y una conexión con la historia familiar que Cristina había intentado borrar. «Eres idéntica a tu madre cuando sonríes», decía frecuentemente doña Cecilia, mientras enseñaba a su nieta a hacer brigadeiros en la cocina, una actividad que antes sería impensable en la casa controlada por Cristina. A Laura también le encantaba cocinar, ¿sabes? Estas pequeñas historias sobre su madre eran tesoros para Sofía. Cada recuerdo compartido ayudaba a construir una imagen más completa de Laura, llenando el vacío que Cristina había intentado crear con sus críticas constantes a la fallecida. La transformación de Sofía era visible para todos los que la conocían. En la escuela, la maestra Beatriz notó que la niña comenzaba a participar en las actividades en grupo, algo que siempre había evitado. Sus notas, que siempre fueron buenas, Cristina no toleraría menos que excelencia académica, ahora venían acompañadas de verdadero entusiasmo por el aprendizaje. Y por primera vez, Sofía fue invitada y autorizada a ir a fiestas de cumpleaños de compañeros. La primera fiesta fue un hito. Rodrigo observó con el corazón apretado de emoción a Sofía interactuando tímidamente con otros niños, su rostro iluminándose cuando participó en juegos y comió pastel de chocolate sin miedo a ser castigada después. De regreso a casa, ella preguntó hesitante, «Papá, ¿puedo tener una fiesta de cumpleaños también?» «Nunca tuve una». La revelación golpeó a Rodrigo como un puñetazo. Claro que Sofía nunca había tenido una fiesta de cumpleaños. Cristina consideraba las celebraciones infantiles vulgares e innecesarias. 7 cumpleaños pasados en silencio, probablemente marcados por exigencias en lugar de celebraciones. «Claro que puedes, princesa». De hecho, Rodrigo sonrió, una idea formándose en su mente. «Vamos a hacer 2 fiestas». «¿2?» Los ojos de Sofía se abrieron de par en par con sorpresa. «Sí, una para celebrar tu cumpleaños, aunque con algunos meses de retraso, y otra para celebrar nuestro nuevo comienzo». La fiesta del nuevo comienzo, como Sofía la bautizó, se celebró un domingo soleado, un mes después de la mudanza a la nueva casa. El jardín fue decorado con globos de colores y cintas, una mesa abundante, con todos los dulces que Sofía nunca pudo comer libremente, y un pastel especial en forma de sol,
simbolizando los días más brillantes que habían llegado. Los invitados eran pocos, pero significativos. Carlos Eduardo y su familia, Pablo y su esposa, la maestra Beatriz, doña Zulema, don Antonio, Cecilia y su madre, y algunos compañeros de escuela de Sofía. Una pequeña comunidad de personas que habían, cada una a su manera, ayudado a traer luz a la vida de la niña. Mientras observaba a Sofía correr por el jardín con otros niños, riendo sin reservas, Rodrigo sintió una presencia a su lado. Era doña Zulema, la exama de llaves cuyo testimonio había sido crucial para el caso. «Está floreciendo», comentó la señora, sus ojos bondadosos siguiendo a Sofía, como una plantita que finalmente recibe sol después de mucho tiempo en la sombra. «Gracias a personas como usted, que intentaron protegerla cuando yo fallé», respondió Rodrigo, con sincera gratitud. Doña Zulema sonrió. «Lo importante es que ahora usted ha visto lo que realmente importa. No es el tamaño de la casa o el precio de los juguetes. Es el tiempo, la presencia, el amor». Aquella noche, después de que todos los invitados se fueron y la casa volvió al silencio, Rodrigo encontró a Sofía en su nueva habitación, un espacio colorido, con paredes que ella misma había ayudado a decorar con dibujos y pequeñas pinturas. La niña estaba sentada en la cama, contemplando un dibujo recién terminado. «¿Qué dibujaste, princesa?», pues preguntó él sentándose a su lado. Sofía le entregó la hoja de papel. El dibujo mostraba una casa soleada, muy parecida a su nueva residencia, y dos figuras de la mano en el jardín, un hombre alto y una niña pequeña. Ambos sonreían y en el cielo, entre nubes blancas, una figura etérea con aureola dorada observaba la escena con aprobación. «Es nuestra familia», explicó Sofía. «Yo, tú y mamá mirando desde arriba». Rodrigo sintió lágrimas en los ojos. «Es hermoso, Sofía. ¿Crees que ella está feliz?», preguntó la niña, su voz de repente seria. «Mamá, estoy seguro que sí», respondió él abrazando a su hija. «Ella siempre quiso que fueras feliz y segura». «Y ahora lo eres». Sofía asintió satisfecha con la respuesta. En la esquina del dibujo había escrito con letras coloridas: «Ahora estoy segura. Papá está aquí». Esas palabras simples, la confianza, reconquistada de una niña que había aprendido de la manera más difícil que no todos los adultos son confiables, eran el mayor logro en la vida de Rodrigo. Esa noche, como todas las noches desde que Sofía había vuelto realmente a su vida, Rodrigo se quedó al lado de su hija hasta que se durmió. Observó su rostro pacífico, tan diferente de la expresión tensa y asustada que había llevado durante tanto tiempo, y repitió las palabras que se habían convertido en su mantra, su promesa más sagrada. «Estoy aquí, Sofía, siempre estaré aquí». Y esta vez, ambos sabían que era verdad. 6 meses después, en una tarde soleada, Rodrigo y Sofía caminaban de la mano por el parque Chapultepec. La niña, ahora con el cabello más largo y las mejillas rosadas de salud, corría ocasionalmente adelante para observar patos en el lago o flores coloridas en los macizos, siempre regresando a la seguridad de la mano de su padre. «Papá», llamó ella, mirando hacia arriba con esos ojos que ahora brillaban de confianza. «¿Crees que algún día olvidaré todas las cosas malas?». Rodrigo se arrodilló para ponerse a su altura. «No sé si las olvidaremos completamente, Sofía, pero creo que un día esos recuerdos no dolerán tanto. Serán como cicatrices que nos recuerdan que sobrevivimos a algo difícil y nos hicimos más fuertes». Sofía pareció ponderar sobre eso, con la seriedad que a veces sorprendía a los adultos a su alrededor. Una sabiduría adquirida demasiado pronto, quizás. Luego, inesperadamente, sonrió. Como aquella historia del kintsugi que la abuela contó, que los japoneses arreglan jarrones rotos con oro y quedan incluso más bonitos después. Rodrigo sonrió, maravillado con la analogía perfecta. «Exactamente así, princesa, exactamente así». De la mano, padre e hija continuaron su paseo bajo el sol de la Ciudad de México, ya no el empresario obsesionado y la niña negligenciada, sino dos personas reconstruyendo juntas una vida que, como los jarrones de kintsugi, podría ser aún más bella y valiosa precisamente por haber sido rota y reconstruida con amor. Fin de la historia.
Queridos oyentes, esperamos que la historia de Rodrigo y Sofía haya tocado sus corazones. Para acompañar más jornadas emocionantes como esta, hemos preparado una lista de reproducción especial con narrativas igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a la izquierda de la pantalla. Sí, esta historia despertó emociones en ustedes. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en el video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y el poder del amor verdadero. Nos encantaría saber qué les pareció esta narrativa en los comentarios. ¿Qué momentos les conmovieron más? ¿Cómo se sintieron al acompañar la jornada de redención de Rodrigo y el renacimiento de Sofía? Estamos esperando sus palabras en los comentarios.